Hola, buenos días a todos. Hoy voy a hablar de la importancia de los artículos en el aprendizaje de los idiomas. Y voy a hablar de cómo yo utilizo los artículos cuando estoy aprendiendo un nuevo idioma. La primera cosa que quiero decir es que los artículos son un buen ejemplo de cómo se utiliza la lengua naturalmente. Por ejemplo, si estoy aprendiendo el francés en la escuela, voy a tener un libro de texto en francés que yo uso para mis clases y todo. Y generalmente lo que he observado es que los textos, los, um, los artículos, las lecciones en ese libro son, no son auténticos. Quiero decir que son escritos por el autor, especialmente diseñados por el estudiante que está utilizando ese libro. Y, y muchas veces yo creo que la lengua que se usa en los libros de textos no es natural, porque tratan de usar, por ejemplo, 10 palabras de vocabulario en cada párrafo o tratan de usar como 5 expresiones idiomáticas en cada párrafo y eso no es natural. Pero los artículos son un buen ejemplo de cómo se usa en realidad la lengua, porque son escritos por personas que son educados, que no están tratando de escribir algo para un estudiante, para alguien que no sabe todavía todas las reglas de la gramática o algo. No es, los artículos no son especialmente diseñados. Eso es lo que quiero decir. Y también los artículos son diferentes que los, el, la, el lenguaje que se encuentra en la literatura, por ejemplo en las novelas, que es muy difícil para alguien que tiene un nivel como intermedio. Por ejemplo, unos meses o el año pasado, cuando estaba todavía aprendiendo el español y tenía un nivel como intermedio, traté de leer una novela en español y fue muy difícil para mí porque no entendía la mayoría de lo que leía, porque el lenguaje que se usa en las obras de literatura es muy diferente. La segunda cosa que quiero decir es que quiero referir a esa serie de vídeos que hago, que estoy haciendo, la que yo leo unos artículos en varios idiomas. Y comencé a hacer una serie en francés para los artículos y yo he decidido que voy a hacer una serie parecida con todos los idiomas que yo sé. En español voy a hacer una serie y también para el tamil voy a tratar de hacerlo. Porque, um, oh, y voy a explicar. En esa serie yo leo un artículo y lo traduzco oración por oración, palabra por palabra. Y no es un ejercicio de traducción. Lo hago porque en traducir me da una idea más clara de lo que estoy leyendo. Por ejemplo, muchas veces yo veo, y yo lo hago también, si yo escucho algo, si yo leo algo, un artículo, lo que sea, y alguien me pregunta, oh, ¿entendiste? ¿Entendiste lo que leíste? Y yo digo, oh, sí, claro, claro. Quiero decir, en un idioma extranjero. Entonces, si yo leo un artículo en francés y alguien me pregunta, oh, ¿leíste? ¿Comprendiste lo que leíste? Y yo digo, oh, sí, claro. Pero muchas veces no puedo explicar, no puedo dar la significancia de cada palabra. Pues sí, yo he comprendido lo importante, yo he comprendido lo necesario, he comprendido la mayoría,
pero no he entendido el significado de cada palabra que leo. ¿Por qué? Porque no sé todas las palabras. Y cuando yo traduzco un artículo, estoy forzado a saber todo lo que leo. Si tengo que buscar el significado de unas palabras, está bien, porque es mejor saber el significado de todas las palabras que leo que saber o entender la mayoría, pero no todo. En este caso, cuando quiero aprender más palabras, claro. En realidad, si comprendes 90% y está bien, no tienes que decir, oh, no comprendo porque no he comprendido ese 10%. Eso no es lo que quiero decir, pero cuando estoy aprendiendo, cuando estoy tratando de aprender lo más posible, quiero tratar de entender todo. Bueno, y quiero decir que traducir es un buen ejercicio porque me hace entender todo lo que no entiendo. Bueno, la próxima cosa es el vocabulario. Hay varias maneras de aprender el vocabulario. Muchas personas usan listas de vocabulario, otros usan aplicaciones, sitios de web como Memrise o aplicaciones como yo sé MindSnacks, yo he usado MindSnacks. Y el problema con las listas y las aplicaciones y los sitios de web es que no te dan el contexto. Quiero decir que te dan una lista de palabras, como no sé qué, una lista de palabras, y te dan la definición y nada más. Y se puede aprender las palabras así, pero no es eficaz, no es tan eficaz. ¿Por qué? Es más fácil para el cerebro recordar algo que tiene un contexto. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un artículo acerca de los delfines y en español. Y antes yo no sabía tantas palabras acerca de, ¿sabes? Los delfines y el mar y el casamiento de los delfines. Pero después de leer ese artículo, yo he aprendido muchas palabras y las voy a recordar porque las palabras tienen un contexto. Quiero decir que si yo veo en otro artículo o en un periódico, o si yo escucho la palabra delfine o algo, me va a recordar de ese artículo que estoy leyendo. Y es importante tener esa conexión entre lo que ya he leído, lo que ya he aprendido y si yo veo esa cosa en el futuro. Es más fácil recordarlo si tiene un contexto. Si yo aprendiera unas palabras de una lista, sí, quizás puedo memorizarlas, pero no tienen un contexto. Puedo leer, libro es bla bla bla, libro, book, pantalla, sí, pizarra, board, teléfono, teléfono. Pero si yo veo la palabra pizarra en no sé qué, en un artículo o algo, yo voy a decirme, yo he visto esa palabra en un lugar, pero no sé dónde. Porque cuando la aprendí, no tenía un contexto. Y es más fácil para el cerebro recordar cosas que tienen un contexto. Similarmente, si quieres aprender expresiones idiomáticas, es más fácil aprenderlas cuando hay un contexto. Y además, en los artículos, los autores van a usar esas expresiones naturalmente como se usan en realidad.
no van a tratar a propósito de incluirlas como se hace mucho en los libros de texto. Y similarmente se puede aprender esas expresiones a través con el contexto, porque si yo leo un artículo que usa muchas expresiones o una expresión idiomática y la veo otra vez en el futuro, voy a recordar que la he visto en el pasado en ese artículo, porque tiene un contexto. Y también otra cosa es la gramática. Muchas personas tratan de aprender la gramática a través de memorizar las reglas. Y en el comienzo quizás es útil para algunas personas. Y lo que voy a decir aplica a alguien que tiene un nivel intermedio, porque para un principiante un principiante no va a saber todas las diferentes reglas de la gramática, pero alguien intermedio ya sabe unas de las reglas y tiene una fundación bastante fuerte. Para ese tipo de persona, los artículos son un buen recurso, porque los artículos no van a utilizar estructuras muy simples de oraciones, porque generalmente los artículos son escritos más sofisticados, más científicos, más complicados que lo que se encuentra quizás en un curso básico de una lengua. Entonces, si yo leo un artículo, voy a encontrar muchas oraciones que tienen estructuras bastante complejas, y con esas estructuras puedo aprender la gramática de cada una de esas oraciones. Y lo que hay que hacer es romper cada oración en sus propias partes, cada palabra, entender cuál es el papel de esa palabra en la oración, por qué es escrito con un S y quizás es plural, por qué tiene un A en vez de un O, quizás es femenino. Y por eso se puede entender el papel de cada palabra en la gran estructura. Y así se puede aprender la estructura. Y también es más fácil porque hay un contexto alrededor de la oración. Y después de haber aprendido la estructura, se puede sustituir unas palabras, se puede cambiar las palabras que están allá originalmente con otras palabras, y puedes crear nuevas oraciones. Otra aplicación de los artículos es desarrollar la fluidez. Generalmente cuando alguien comienza a estudiar un idioma, esa persona va a tener dificultad cuando habla, porque los labios y la lengua y la boca no son acostumbrados a producir los sonidos de ese idioma. Por ejemplo, si alguien de Francia trata de hablar chino, claro que la pronunciación no va a ser perfecta, porque los sonidos de francés no son parecidos a los sonidos del chino. Entonces hay que practicar de hacer esos sonidos. Y leer los artículos en voz alta es una buena manera de practicar eso. Por ejemplo, si yo cojo un artículo, ese es un artículo de español, en español, y si quiero practicar
de producir los sonidos de español en una manera fluida para que cuando hablo yo pueda producir los sonidos que quiero decir en una manera muy fluida. Entonces, lo que se debe hacer es como Google hará lentes de contacto inteligentes. Nueva York. Google está desarrollando unos lentes de contacto inteligentes que miden los niveles de glucosa en las lágrimas de los diabéticos. Si todo sale bien, la nueva aventura de Google podría ayudar a eliminar una de las más desagradables y molestas rutinas diarias de los diabéticos. Sí, bueno, he leído el primer párrafo de ese artículo y el título y la primera oración yo leí bastante fluidamente, pero la segunda oración yo paré una vez o dos veces y yo ya he practicado muchas veces hablar español para que pueda producir los sonidos en una manera muy fluida. Entonces para mí leer un artículo en español no va a ser muy difícil, no va a ser tan difícil como alguien que acaba de comenzar a aprender el español. Para esa persona, él no va a poder decir las palabras en orden en una manera muy fluida. Entonces, para practicarlo, lo que puedes hacer es leer el artículo, leer una oración hasta que puedas decirlo en una manera muy fluida y sin parar, con buena pronunciación. Y yo creo que ese es un ejercicio para alguien con un nivel intermedio, porque hay que tener una idea de lo que es buena pronunciación o mala pronunciación. Y alguien con un nivel intermedio ya ha sido expuesto a buena pronunciación. Ya sabe lo que es pronunciación mala. Ya sabe cuando dice algo que no tiene una buena pronunciación. Porque hay que poder notar cuando hace una falta. Y para los principiantes generalmente es difícil notar cuando se equivoca. Bueno, y por eso yo creo que son muy los artículos son muy buenos recursos para practicar de hablar. Y bueno, ya he terminado con todo lo que quería decir y quiero decir una cosa más, que es cómo se puede hacer todo eso en una manera cómo puedo conseguir el vocabulario, la gramática, las expresiones idiomáticas, el práctico de pronunciación. ¿Cómo puedo conseguir todos esos aspectos de un artículo para que recuerde todo? Y la respuesta es repetir. Hay que repetir de leer el artículo muchas veces para que se recuerde todo. Y quizás suena un poco aburrido o difícil, pero en realidad, después de que hayas leído el artículo para marcar las palabras que no sabe, y después de que hayas buscado todas esas palabras y después de que hayas leído el artículo otra vez para estar seguro de que entiendes todas las palabras, y después de revisar todas las oraciones para aprender todas las estructuras de las oraciones, para entender la gramática, y después de repetir las oraciones en una manera, después de practicar de leer el artículo hasta que puedas decir las oraciones en una manera muy fluida, ya habrás leído el artículo
por lo menos 10 veces. Entonces, después de seguir todos esos pasos que ya he dicho, ya has leído el artículo como 10 veces, entonces ya va a recordar mucho del contenido del artículo. Entonces, si lo lees como 10 veces un domingo, eh, léalo como 2 veces más el miércoles para revisar las palabras que no sabías en el comienzo y léalo otra vez el viernes simplemente para revisar, para practicar de decir esas palabras que tenías dificultad en decir en el comienzo. Entonces, después de repetir, de leerlo tantas veces, vas a recordar la mayoría del contenido en el artículo. Entonces, voy a terminar por decir que los artículos son recursos muy buenos y tienen mucho contenido. Y si quieres, si quieres mejorar tu, tu time. Y hay que sacar lo más posible. Entonces, yo recomiendo que usted hay que sacar lo más posible. Y para hacer eso, hay que sacar lo más posible de los artículos. Y para hacer eso, sigue todos los pasos que he mencionado y hay que sacar lo más posible de los artículos que lee. Y para hacer eso, sigue todos los pasos que he mencionado y no importa cuánto tiempo tarda, porque si yo he leído ese artículo y me tarda una semana, no importa, porque yo he completamente entendido el contenido de ese artículo. Es mejor que leer ese artículo en un día y solo comprender 80% o 60%, porque no es una prueba que tiene que pasar, es práctico. Y para aprender lo más posible, sigue todos los pasos que yo he dicho hasta que te sientas que, oh, yo he comprendido todo. Bueno, eso es lo que quería decir. Espero que ustedes todos hayan comprendido mi mensaje y espero que los ayude este video. Gracias.